Bueno, estamos grabando. Les consulto si están viendo correctamente la presentación. Sí, profe. ahora sí. Sí. Bueno, correcto. Bueno, este tema de falla por fatiga está en el capítulo 13 del compendio. Eh, es un poco largo, tiene varios conceptos, entonces lo que siempre hacemos habitualmente es darlo en dos partes. ¿Mm? Ahora en esta clase, presentación, vamos a ver la primera parte. Eh, Luego el viernes vamos a ver la segunda parte y correlativamente los prácticos, ¿no? En esta semana y el martes que viene. Bueno, como para, digamos, ir avanzando un poco más en el curso, nosotros en las primeras partes hemos visto el tema de criterios de falla, o sea, conceptos de falla, digamos, por fluencia o por rotura. Presentamos distintos criterios. A su vez, en la segunda parte vimos el tema de pandeos, que es otro tipo de falla. Entonces, digamos, es interesante saber qué es lo que consideramos o qué es lo que se considera en estructuras, digamos, una falla. Es lo que está indicado ahí. Lo que ustedes tienen, o sea, es una definición, puede haber varias, es una que nos gusta. Dice que es la condición no deseada que hace que un elemento mecánico no desempeñe la función a la cual fue concebido, no implicando su colapso. Es importante esto, o sea, es un elemento que forma parte de un mecanismo que deja de desempeñar su función y que no necesariamente colapsa, no necesariamente se rompe, pero deja de cumplir su función. Ese es el concepto, digamos, que queremos tener. A su vez, digamos, unido al concepto de falla, existen varios conceptos que están dentro del mismo tema, que son estos, ¿no? Lo que ustedes ven ahí, mecanismos de falla, modo de falla, parámetros críticos de la falla y los criterios de falla. Entonces, el mecanismo de falla es el proceso que ocurre en el elemento mecánico cuando este falla. Por ejemplo, para que lo entiendan más, lo que ya vimos, la fluencia, falla por rotura, pandeo, fatiga, fractura, creep, corrosión, son distintos mecanismos de falla que hacen que una pieza deje de cumplir su función. Cuando el concepto de modo de falla es básicamente la configuración geométrica que toma esa pieza cuando deja de cumplir su función, es decir, este modo de falla o la forma física que queda la pieza nos va a guiar a determinar ciertamente cuál fue el mecanismo de falla de esa pieza, de ese componente mecánico. Además, digamos, en las investigaciones es muy habitual utilizar algún parámetro, que son parámetros que le llamamos parámetros críticos, o que se llaman parámetros críticos, que son indicadores que se asocian con ese mecanismo de falla. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos habitualmente son las tensiones, la tensión de fluencia o de rotura de los materiales, que es lo que vimos en primera instancia, o sea, es la falla que ustedes que han conocido a lo largo de su carrera, la forma más habitual, cómo falla la forma más habitual de una pieza y que falle el material, digamos. Por eso lo relacionamos directamente con su tensión de fluencia o su tensión de rotura del material constitutivo de la pieza. A su vez también lo que vimos en clases anteriores, las caras críticas de pandeo, o sea, es otro parámetro crítico. Ya vamos a ver ahora en fatiga el tema de los ciclos de carga. ¿Cuántos ciclos de carga tiene una pieza hasta que ella falla? ¿Cuántos cientos, miles, millones de ciclos? Y por último, el concepto que redondea todo son los criterios de falla. O sea, es un modelo, son los distintos modelos que hay para predecir los mecanismos de falla. Lo que ya vimos en tema de materiales, los criterios, los que vimos en el capítulo 2, criterios
los que ya conocemos, criterio de tensión de corte máxima, criterio de energía de distorsión, de Von-Mises, o de Von-Mises, vida ilimitada en fatiga, daño acumulado de la regla de Meiner en fatiga. Son distintos criterios que, digamos, que disponemos para analizar la posible falla de nuestros elementos constitutivos de estructuras, ¿no? Ya entrando específicamente en el tema de fatiga, vamos a ver algunas de las características más importantes de este tipo de falla. Es un tipo de falla, digamos, como lo que están ahí, esos puntos son los puntos característicos y sobresalientes, digamos, ¿no? Básicamente, la falla por fatiga es una falla que se produce bajo la acción de esfuerzos que se repiten reiteradamente a lo largo del tiempo, o sea, en gran cantidad de ciclos, como decía recién, muchos ciclos y constantes y siempre repetitivos. La carga se da en ese sentido, en este tipo de piezas que fallan por fatiga. Muchos ciclos, como decía recién, cientos de miles, hasta millones de ciclos constantes, hasta que la pieza falla. Otra característica que lo hizo muy nocivo fue el tema de que estas piezas fallan a tensiones muy inferiores a la tensión de rotura de los materiales constitutivos, ¿no? Esto es lo que lo hacía sorprendente, digamos, en los primeros tiempos, digamos. ¿Por qué pasaba esto? La falla, este tipo de falla por fatiga, comienza en pequeñas grietas imperceptibles, o digamos, imperceptibles ante los ojos humanos o ante los instrumentos de inspección, digamos, de la época, ¿no? Por supuesto que actualmente hay instrumentos de inspección mucho más sofisticados, digamos, y a su vez es importante también el crecimiento de la grieta se inicia en puntos siempre de alta concentración de tensiones, obviamente, porque en general en las piezas nosotros tenemos grietas imperceptibles, en general en toda la pieza, pero obviamente las que van a entrar a fallar primero son aquellas que tienen gran cantidad o sea, que tienen una concentración de tensiones altas, son aquellas propicias para iniciar las fallas por fatiga. Y otra característica importante y grave es el tema que las piezas que fallan sin una deformación plástica importante, es decir, la pieza sigue cumpliendo su función dentro del mecanismo hasta que repentinamente falla. Esa es la característica importante, ¿no? Entonces, digamos, es una, digamos, falla particular, estudiada, digamos, en el último siglo y medio, y que, digamos, ya existe bastante bibliografía y conocimiento al respecto, pero no obstante ello se sigue investigando, y es importante aclarar esto, o sea, todo este tema de falla por fatiga, la base, digamos, teórica es muy baja, o sea, prácticamente no existe. Todo el sustento es sustento experimental, básicamente, este tema. No hay mucha información, o sea, los desarrollos teóricos no son demasiado elaborados. Pero bueno, digamos, para nosotros los ingenieros nos sirve, digamos, el material que tenemos para tratar de prevenir, nuestro objetivo es tratar de prevenir este tipo de falla, ¿no? Falla por fatiga, junto con todos los otros tipos de falla, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo? ¿Cómo se ve esta falla por fatiga cuando la pieza ya falló, ¿no? Esto es un eje. Esto es un eje que tenía un chavetero, para poner una chaveta para trabar, qué sé yo, un engranaje, algo. Y digamos, es el lugar propicio, digamos, el lugar lógico de concentración de tensiones en este eje. Un eje que gira, por ejemplo, y puede tener flexión, torsión. Entonces, digamos, la superficie exterior es la zona de mayor tensión en general, y la zona del chavetero, una zona de alta concentración, y digamos, si en esta zona tenemos una grieta inicial, que le llamamos ahí, esta grieta
va creciendo a lo largo de los ciclos que tiene, ¿eh? De esta forma, va creciendo a partir de la grieta, o sea, y deja estas líneas que se llaman líneas de playa, o sea, que va avanzando a lo largo de la pieza hasta un punto que la pieza se rompe. La pieza se rompe y la parte última, que es esta que está indicada ahí en línea de puntos, es la zona de rotura repentina del tipo frágil. Es una zona que vamos a ver que se ve visualmente a la lupa, al microscopio, como la zona como si fuera una rotura del tipo frágil, a pesar de ser a lo mejor este eje construido con un material dúctil. ¿Qué es lo que se ve? Es algo como esto, ¿eh? En la bibliografía es muy típico este tipo de imágenes. Tenemos el eje, vemos acá las líneas que le llamamos líneas de playa, que va avanzando, y si vamos para atrás en la historia, podemos detectar el lugar del inicio, el lugar del origen de esa falla. Y esta última parte es la falla, digamos, la falla final, y es más brillante, generalmente en el microscopio se ve brillante, que es típico de una rotura frágil, ¿no? Entonces vemos una zona oscura y una zona muy brillante. Y esta zona oscura tiene estas líneas que me van marcando y me pueden guiar hacia la zona del inicio de la grieta, ¿no? Bueno, ejemplos, montones, o sea, acá vemos la zona de inicio de la grieta, que seguramente que habrá inicio por acá, hasta la rotura final frágil. Esto es interesante, observen esto, este es también un eje, pero fíjense que la forma, ¿cuál es la forma acá? Tenemos, el avance de la grieta fue uniforme desde la superficie exterior hacia adentro hasta cierto punto que rompió la pieza en esta parte. Esta es la parte de rotura frágil. O sea, seguramente esta pieza estaba sometida a torsión, a una torsión variable, y ha avanzado hasta, digamos, colapsar. Bueno, acá hay otras formas también, acá se ve en los avances hasta la rotura final. Hay muchísima bibliografía al respecto, manuales y manuales con miles de fotos, digamos, para que entrenar el ojo, digamos, para estudiar, digamos, cómo se dan este tipo de fallas. En general, bueno, como te he indicado, hay algunas manifestaciones. Manifestaciones en general están registradas a lo largo de la historia, fundamentalmente por graves accidentes. Graves accidentes, cuando hablamos de graves accidentes, es que tienen consecuencias fatales, digamos, en pérdidas de vidas humanas en general, o accidentes hacia el medio ambiente más actualmente. Digamos, se registran fundamentalmente en donde puede producir mayor cantidad de víctimas, que son medios de transporte, ferrocarril, aviación. La aviación lo que tiene es un registro muy importante y muy bueno del análisis de los accidentes. Acá también, por ejemplo, de una plataforma petrolera, por supuesto con graves daños ambientales. Mucho registro de información, o sea, digamos, de las fallas a lo largo de la historia, ¿no? Y se siguen dando actualmente, digamos, por diseños no adecuados, ¿no? Fundamentalmente, para no prevenir esta posible falla, que es la falla por fatiga. ¿Dudas, consultas, algún comentario? O avanzamos ya en alguna fórmula que tiene este tema. ¿Vamos avanzando entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver el primer tema, el tema de concentración de tensiones, los concentradores de tensiones en las distintas piezas. ¿Qué son? O sea, en piezas, esto es una plaquita rectangular cargada con una carga P, digamos, que genera una tensión que le llamamos sigma cero. Y esta pieza tiene un agujero pasante que obviamente en esta zona, en la zona de la cara interior, en esta dirección, me genera una concentración de tensiones, que le llamamos nosotros sigma máximo. Y existe una relación entre la tensión sigma cero y sigma máximo,
nosotros la vamos a denominar, que es mayor que 1, se llama en la bibliografía el factor de concentración de tensiones teórico o geométrico, lo van a encontrar de esa forma, KT o KC, que es simplemente la relación entre las dos tensiones. Estamos hablando acá de cargas estáticas, una carga estática aplicada que genera esta concentración de tensión a partir de un elemento concentrador justamente de tensiones. Es un concepto básico y sencillo. Digamos, ¿qué características tiene? Que depende, como dice acá, de la forma de la pieza, sus dimensiones, de la dimensión de la entalla, o sea, de la zona, digamos, de incremento de la tensión y del tipo de carga. Si es momento flector, torsor, si es carga axial. No depende del material. Se ha visto que no, digamos, que no depende del tipo de material constituido de las piezas. Es decir, que una pieza, volvamos para atrás, esta pieza está constituida de distintos materiales, estas relaciones son las mismas para los distintos tipos de materiales, la relación es la misma. Debido a esto es que se lo ha analizado esto en la historia por métodos fotoelásticos, digamos que esto permitió generar mucha información de distintas formas de las piezas, ¿no? Y como dice acá, se representan en curvas, o sea, para piezas simples y sencillas, ¿no? Bueno, la fotoelasticidad es una cuestión histórica, o sea, ya casi no se usa más esto. Esto permitió generar esta gran cantidad de bibliografía que nosotros contamos actualmente, donde, digamos, básicamente se representaba, o sea, se construía la pieza digamos, con acrílicos, donde, digamos, al aplicar cargas, digamos, cambiaba el índice de refracción de ese acrílico y en donde las líneas eran más cercanas, es la zona de concentración de tensiones, ¿no? Y contando esas líneas, qué sé yo, bueno, se determinaba la tensión en esos puntos de altas tensiones, ¿no? Más actualmente lo que se usa es esto, o sea, lo que ustedes ya vieron algo, el tema de elementos finitos, o sea, con métodos numéricos se puede determinar lo mismo, digamos. Esta es la misma pieza que vimos originalmente, la zona de concentración de tensiones, o sea, esta concentración, esta tensión que está indicada acá frente a la tensión lejana, nos daría la relación justamente del factor de concentración, el KT, el factor de concentración teórico. Otra forma, esta es una pieza con distintas alturas, y acá el radio de empalme me da una zona de concentración de tensiones en esta ubicación. Y digamos, cómo se presenta en la bibliografía, que surge, digamos, de estos dos posibles métodos para obtener esto. La bibliografía lo que tiene es un montón de este tipo de gráficos de concentración de tensiones para formas simples, obviamente. Este tipo de piezas, como vimos recién, es una pieza rectangular donde tiene una altura W, que esto se hace más pequeño hasta una altura H, que está traccionada la pieza, observen las tres, digamos, dimensiones físicas que me determinan la pieza, y la tensión generada por una carga axial, se presentan de este tipo de gráfico, donde en abscisa tenemos unas relaciones geométricas, tenemos una familia de curvas con la otra relación geométrica posible, y en ordenadas lo que habitualmente tenemos es este factor, el KT, el factor de concentración de tensiones teórico. Hay, como ustedes ven ahí, un montón de información, distintos tipos de piezas, o sea, piezas rectangulares con un agujero pasante, tracción, en flexión, acá con una entalla ya exterior, en tracción, flexión, todas las familias de curvas, ejes traccionados, torsionados, flexionados, ejes digamos, con una grasera, por ejemplo, con un agujero pasante,
Hay muchísima información disponible en toda la bibliografía. Ustedes van a ver esta tipología de presentación donde, digamos, nos sobra la información, pero como les comenté recién, formas simples. Cuando son formas más complejas ya no existe este tipo de información y hay que analizarlo por otra metodología, ¿no? Generalmente por métodos numéricos específicamente para la pieza que estamos estudiando, ¿no? Pero lo bueno de esto es que hay mucha información sobre, digamos, formas simples pero muy usadas, que son básicamente ejes, ¿no? Nosotros en la parte de mecánica, los ejes es un elemento, digamos, muy utilizado. Entonces, si continuamos un poco más con el tema de concentración de tensiones, nosotros lo que vimos hasta el momento son cargas, básicamente son cargas estáticas, que nos generan tensiones estáticas. Pero acá tenemos que analizar un poquito más la utilización o no de este factor teórico, que es el que vimos hasta el momento, este KT. ¿Qué nos dice la información habitual? Nos dice que cuando, digamos, esta concentración de tensiones, este concentrador está en una pieza que es de un material dúctil, lo que suele pasar, ustedes ya lo vieron, por ejemplo, en cilindros, cuando hablamos de sunchado y autos sunchado, cuando, digamos, nosotros aplicamos una carga y esta tensión máxima que está indicada ahí supera la tensión de fluencia del material, lo que pasa es que en esta zona de máxima tensión existe una platificación. Es inevitable ello porque supera, por supuesto, la tensión de fluencia, hay una platificación en esa pequeña zona. Esa platificación, al descargar la pieza, me va a generar justamente lo contrario. Es una zona, digamos, de tensiones residuales de signo contrario. Entonces, digamos, esa plastificación localizada en las zonas de alta tensión me va a favorecer el comportamiento de mi pieza. Entonces, en esa condición, si el material es dúctil, lo habitual que sucede es bajo cargas estáticas en material dúctil, no se utiliza, o sea, no se recomienda utilizar el factor de concentración de tensiones. No así para materiales frágiles. El material frágil no tiene esa posibilidad de plastificarse en la zona de concentración de tensión. El material frágil se fragiliza y rompe, digamos. Entonces, sí se debe aplicar este factor de concentración de tensiones cuando hablamos de cargas estáticas para materiales dúctiles. Esto es, digamos, ahí ya tenemos una división importante entre materiales dúctiles y materiales frágiles. Entonces, avanzando un poco más, hasta la filmina anterior vimos todo lo que hablamos de cargas estáticas. Ahora vemos, digamos, cargas alternas que nos generan tensiones alternas de este tipo. Ustedes tienen el gráfico ahí. Cargas que me generan tensiones que van desde una tensión máxima positiva a una mínima negativa, pero con el mismo valor absoluto. La tensión máxima es igual de valor absoluto que la tensión mínima. Y esto cicla indefinidamente, muchos ciclos, como le decía a ustedes, hasta puede ser millones de ciclos, que la pieza, un punto de la pieza ve esta tensión, desde un máximo a un mínimo que cicla permanentemente. Entonces, para analizar este caso de concentración de tensiones ya en cargas alternas, aparece un nuevo factor, ya no el factor teórico aplicado a tensiones estáticas, sino lo que se llama el factor de concentración de tensiones en fatiga. Es el segundo factor que vamos a ver, el segundo y último, digamos, de este tema. Este factor se relaciona con el anterior, con el teórico, a través de esta ecuación, utilizando este Q que le llamamos sensibilidad a la entalla. La sensibilidad a la entalla de esa
de la pieza que estamos estudiando, ¿no? Este factor, esta sensibilidad a la ensaya, sensibilidad a la entalla Q, hay muchas información al respecto, hay muchas formas de presentarlo, siempre relacionando los dos factores, el factor de concentración de tensiones en fatiga y el tórico, que me relacionan, este factor Q me relaciona ambos dos. La forma más conocida y más habitual, digamos, la más sencilla para presentar el tema, es este factor de Neuber. Neuber presentó esta forma del factor. ¿Qué me relaciona? Si avanzamos un poquito, este es el factor. Me relaciona el R, que es el radio de la entalla, es la dimensión típica característica de la entalla, es una dimensión característica de la entalla, y por otro lado este que es el parámetro de Neuber. Este parámetro de Neuber está relacionado directamente con el material. Tenemos el factor de Neuber que relaciona el material, una dimensión característica de la entalla. ¿Qué me genera el parámetro de sensibilidad a la entalla Q? Este parámetro de Neuber está relacionado con, observen ustedes, acá tenemos para aceros, este factor con esta forma, ¿qué es lo que tenemos? Dijimos que depende del material, justamente depende de una expresión del material y del esfuerzo, y del tipo de esfuerzo. Si el esfuerzo es axial o flexión, la forma que toma el parámetro de Neuber es esta forma, relacionándolo con SU, que es la tensión de rotura. Cuando hablamos no lo había comentado, pero en este tema nosotros estamos utilizando la nomenclatura americana, digamos, norteamericana, donde hablamos, las S son SF o SU, perdón, SI, o sea, tensión de fluencia, tensión de rotura, esta es tensión última, estrés. No dejamos un poco en este capítulo la nomenclatura alemana, básicamente, que es la sigma, ¿no? O sea, la nomenclatura de tensión, el tau, el sigma, digamos que son las nomenclaturas básicamente de Alemania. Pero bueno, no es trascendental esto. Lo que es importante acá es que esto es la tensión de rotura del material. Tensión de rotura del material y el tipo de esfuerzo me da el parámetro de Neuber. Si fuera torsión, la fórmula propuesta es esta. Siempre relacionando con tensión de rotura del material que está constituida la pieza. Cuando son otro tipo de materiales, por ejemplo, aleaciones, en esta forma, acá lo relacionamos, también el R sería la dimensión de la entalla, ya es un material específico, es un material específico, este acero 2024 tiene ya, en sí mismo, tiene ya una tensión ahí de rotura implícita, y en aceros fundidos, que en realidad son fundiciones, nosotros las conocemos como fundiciones grises, esta sensibilidad, a la entalla son valores bajos, constantes, básicamente porque la fundición ella misma está llena de entallas, ¿no? Que son todas las burbujas digamos, burbujas, o sea, las inclusiones de carbono, ¿no? Profe, sí. disculpe, ¿no sería que para el caso de acero fundido, justamente como usted dice, al tener más imperfecciones, sería más sensible a la fatiga? Claro, por eso tiene un factor bajo, tiene un factor muy bajo, de 0,2, y constante, porque digamos es muy difícil de analizar las fundiciones, porque son altamente, con alto exceso de carbono, ¿no? Claro. Bueno, ¿se entiende, Nicolás?
Sí, profe, sí, solo que me llamaba la atención el nombre, como se llama sensibilidad a la entalla, yo intuitivamente yo diría que es mayor el valor, o sea, como que es más sensible. Bueno, que- sí, sí, puede haber alguna traducción ahí no muy adecuada y no Claro, muy feliz, digamos. claro, claro. Eso puede ser. Entiendo. Eh, Gracias, profe. bueno, en definitiva, lo que tenemos es esto, ¿no? O sea, volviendo un poquito para atrás, si repasamos esto, o sea, este Q nos servía para determinar a partir de Q y el factor teórico el factor de concentración de tensiones en fatiga, que se va a utilizar para tensiones alternas. Es un factor que vamos a utilizar para tensiones alternas. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Avanzando un poquito, esto ya lo vimos, llegamos acá. ¿Mm? Acá, digamos, estamos hablando ya eh, estamos hablando de tensiones fluctuantes. Cuando hablamos de tensiones fluctuantes, es algo como esto, donde la carga de la pieza me genera tensiones, en este sentido, entre un sigma máximo y un sigma mínimo, que ya no son alternas, sino en este caso son las dos positivas. ¿eh? Va de un máximo a un máximo a un mínimo, en este caso positivo puede ser negativa, pero no iguales. Si fueran iguales en el mismo valor absoluto, serían alternas. Estos son fluctuantes, pueden ser las dos positivas, ser las dos negativas, no sé, bueno, distintas formas, digamos, en una pieza, ¿no? Esto me permite a mí hacer una idealización, que es pensar, si yo tengo esto, que es lo que yo tengo entre un sigma máximo y un sigma mínimo, yo puedo pensar en que en una idealización que yo tengo, o sea, el promedio entre el sigma máximo y el sigma mínimo, que sería el sigma medio que está representado acá, sería una tensión media, que sería algo así como una tensión estática. ¿eh? Sería algo así como una tensión estática. Lo digo claramente, es una idealización, no es una tensión estática, pero digamos, para el análisis de este tema, lo vamos a tomar esta sigma media como si fuera, ¿eh? como si fuera una tensión estática. Y a su vez, una tensión alterna. A partir de ese sigma medio, haciendo la diferencia del sigma máximo y sigma mínimo sobre 2, tenemos la sigma alterna acá, que es como una sigma, como una tensión alterna, justamente como que va a partir de ese sigma medio. Digamos, son dos idealizaciones a partir de este sigma máximo y sigma mínimo. Yo a partir de esto voy a seguir trabajando en todo el tema con estos dos valores, sigma medio y sigma alterna. Entonces, a partir de esto, de esta conceptualización del fenómeno, que realmente es esto, yo voy a analizar estos parámetros y a considerar que para materiales dúctiles, como dijimos, para la sigma medio, que sería representativa de una sigma estática, dijimos que para material dúctil no era adecuado utilizarla, pero sí para material frágil. Y para la tensión alterna, ¿m? Vamos a aplicar, sí, en ambos casos, de material dúctil o frágil, sí vamos a aplicar el factor de concentración de tensiones en fatiga. ¿eh? Esto es básicamente lo que vamos a utilizar de acá en adelante. La tensión media idealizada, tensión alterna y la utilización de estos parámetros que vimos, estos parámetros de concentración de tensiones, estos dos parámetros. Eh, bueno, eh, cuando hablamos de, digamos, de ensayos y lo que se dio, digamos, y actualmente se da para analizar los distintos materiales, eh, lo que vimos recién, tensiones alternas, lo habitual es generar, digamos, muchos ciclos de vida en piezas. Acá lo que ustedes tienen acá representado, esta es una probeta, es una probeta típica de un ensayo de fatiga, son las dimensiones estándar.
habitualmente utilizadas. ¿Para qué? Para ponerlo en este tipo de máquinas. Estas son las máquinas más modernas, es un esquema, por supuesto. Es una máquina un poco más antigua. Observe que esta es la pieza, este es, digamos, la probeta, donde tenemos flexionada, pero lo que sucede acá es que tenemos flexión y corte, digamos. En esta pieza, este tipo de pieza que está en esta máquina, lo bueno de esto es que la zona central, en la zona central, es decir, esta zona que es la zona que va a fallar, que es la zona de menor material, lo único que tenemos asegurado es un momento flector cíclico que va de un máximo a un máximo, un mínimo, millones de ciclos. Entonces, esto es lo que habitualmente son los ensayos, los esquemas de los ensayos de fatiga, donde se ensayan muchos tipos, se arman estas probetas con los distintos tipos de materiales. ¿eh? Estas probetas tienen que tener ciertas características, además de la dimensión física, ciertas terminaciones superficiales. Las terminaciones superficiales son rectificadas con cierta calidad. O sea, hay, digamos, normas, ASTM, distintos tipos de normas que me fijan, que me dan la forma física, las dimensiones físicas, la forma constructiva, las terminaciones superficiales, apta para generar una probeta de ensayo adecuada, ¿no? Apta para el ensayo. Bueno, digamos, en la historia, digamos, el primer investigador que trató el tema un poco más adecuadamente y más seriamente, digamos, fue Wöhler. Wöhler es un investigador que hizo sus primeros análisis, observen la fecha, 1870, ya estamos hablando de casi 150 años, sí, 150 años, donde, digamos, obviamente sin ningún tipo de información, lo que veían esta gente en esta época eran justamente estos accidentes catastróficos, sin ninguna, sin ningún, digamos, causa clara de esa falla, digamos. Entonces, primero que hizo, digamos, ensayos con máquinas originales, con máquinas no como las actuales, pero ensayos, muchos tipos de ensayos, donde él fue el primero que presentó el concepto de, que está indicado ahí, límite de fatiga. Él fue el primero que lo presentó, donde él decía que es para un material específico, es la tensión máxima que se puede aplicar alterna, que se puede aplicar de manera indefinida sin que la pieza falle. Es un tema muy importante. O sea, él determinó una tensión en la cual una probeta no fallaba. Y él presentó entonces este tipo de curvas, que son las famosas curvas de Wöhler, muy conocidas, súper conocidas. Acá, digamos, estamos haciendo como un repaso, pero, digamos, esto nos sirve, digamos, porque nosotros vamos a tratar de dimensionar algo, digamos, con esto, digamos, por eso es importante que las veamos. O sea, esta no es una clase de materiales, esta es una clase de estructuras, ¿no? Entonces, el fin de esto es para lograr, como decimos siempre, algún análisis tal que nos permita dimensionar una pieza con seguridad, ¿no? Pero para ello tenemos que hacer una pequeña presentación de este tema desde el punto de vista de materiales, que seguramente ustedes ya lo han visto en alguna otra materia. En definitiva, lo que vio Wöhler es básicamente, a partir de lo que tenemos acá, esos son gráficos, se presentan gráficos doblemente logarítmicos, en abscisas y en ordenadas, tenemos doble logaritmo, donde tenemos en abscisa el número de ciclos, el número de ciclos que va a vivir la pieza hasta que falla. Entonces, estas curvas implican cientos de ensayos con una misma pieza, con la misma, tratando de que sea la misma terminación superficial, el mismo material, que, digamos, la carga, por ejemplo, esta que vemos a una cierta tensión es N, que es esta tensión, que a esta tensión la pieza fallaría a este número de ciclos, N. Entre 10 a la 4 y 10 a la 5 estaría fallando, pero
Obviamente que no va, si acá tenemos 100 piezas que la vamos a hacer trabajar a esta tensión, no todas van a fallar acá, obviamente. Va a haber una cierta dispersión natural, o sea, no, justamente como hablamos en el tema de pandeo, no todas las piezas son iguales. Diferencias de materiales, de construcción, de tipo de terminación superficial, que la hacen todas distintas, en definitiva, a pesar de que parecen iguales. En definitiva, lo que se presentaba es tipo como esto, o sea, se puede presentar algún análisis digamos, de alguna campana de Gauss, digamos, donde, digamos, tenemos un valor predominante, que es el que denominamos acá como n, digamos, que nos permite generar este tipo de rectas, donde sabemos que no es una recta sola, sino es una familia, digamos, pero idealmente podemos presentar esto. Esto es lo que vio Wöhler. Esta es fundamentalmente la parte roja y la parte azul, es la que vio Wöhler. 10 a la 3 significa, 10 a la 3 significa son 1000 ciclos, es muy poquito, muy bajo ciclado realmente para este tema, hasta 10 a la 6. 10 a la 6 es 1.000.000 de ciclos. Entonces, lo que vio Wöhler fue esto, que él, bajándole la tensión a la pieza, bajando, llegaba a una cierta tensión, que es ese asterisco, porque el asterisco nosotros lo relacionamos con la tensión, el límite de fatiga de probetas. Entonces, él veía que en esta tensión ya la pieza sobrevivía mucho más de uno por 10 a la 6, más de 1.000.000, varios millones. Bueno, ya paraban los ensayos porque era prácticamente, como se decía, de vida infinita. Entonces, digamos, eso fue esto lo importante y lo que se ve, digamos, lo que se determinó, digamos, con muchísimos ensayos, iniciados por Wöhler, digamos. Esta parte de curva acá de 10 a la 3 a 1, digamos, es una parte ideal, digamos, o sea, no fue descubierta por nadie, simplemente como para cerrar el gráfico. Básicamente, observen ustedes aquí, el 1, me representa, es un ensayo, que básicamente si yo aplico a la pieza, ¿cuándo va a fallar? Justamente con la tensión última. O sea, este sería como un ensayo, es un ensayo aplicando la tensión máxima y me va a fallar. Digamos, este sería el ensayo estático, digamos, ¿no? Y todo esto es en los ensayos de fatiga, ¿no? Entonces, digamos, esto, no les dije, esto para aceros. Para aceros se veía en todos los tipos de acero este tipo de gráficos y muy notablemente en líneas horizontales, ¿no? No así para otro tipo de materiales como aluminios, donde, digamos, esta caída es permanente. Digamos, no aparece, digamos, algún valor trascendental claro para determinar el límite de fatiga, digamos. Los aluminios siguen decreciendo, digamos, pero para asimilar el comportamiento de los aluminios o los titanios al comportamiento de los aceros, para hacer toda una familia de metales, lo que habitualmente se hace es, se toma como límite de fatiga para aluminios el 10 a la 7, o sea, el valor de la tensión digamos, que rompe el material a 10 a la 7, es decir, no 1.000.000, sino 10 millones. Cuando llegamos a 10 millones y la pieza falla, ese es teóricamente el límite de fatiga de los materiales no ferrosos, digamos. Digamos, es lógico en cierto sentido tomar esto, porque estamos hablando de un orden de magnitud de 10 frente al valor típico de los aceros, ¿no? Y es lo que se toma como límite de fatiga para los materiales no ferrosos, básicamente los aluminios. ¿Dudas, consultas sobre las curvas de Wöhler? Bueno. No, por ahora, profe. Bien, entonces, seguimos un poquito más y vamos avanzando un poquito más acá. Vemos
Entonces, si tratamos de relacionar, está muy bueno estos ensayos con las máquinas estándar de fatiga, generando las probetas y haciendo cientos y cientos de ensayos, y obtenemos los límites de fatiga. Hay mucha información respecto a los límites de fatiga, por supuesto, del material, vuelvo a reiterar, del material que nosotros llamamos SE asterisco. En la bibliografía pueden tener otra denominación. ¿Por qué le llamamos asterisco? Porque vamos a ver el SE, que es de una pieza determinada. Este sería el límite de fatiga del material obtenido a partir de un ensayo, de un ensayo de fatiga con una probeta estándar. Entonces, se puede aproximar groseramente, pero digamos con algún tipo de certeza muy variable, como vemos en este gráfico, relacionar este límite de fatiga del material, relacionándolo ¿con qué? Con la tensión de rotura. La tensión de rotura es un dato mucho más conocido, hartamente conocido. El límite de influencia, el límite de fatiga de los materiales son mucho más conocidos y tenemos muchísimo más información que los límites de fatiga de los materiales. Entonces, si no contamos con el límite de fatiga del material, podemos relacionarlo con la tensión de rotura del material. De esta forma, o sea, se hicieron relaciones entre los límites de fatiga, aquí en ordenadas, y las tensiones de rotura, y se vio que más o menos esta ley, que vemos ahí en la curva roja, a partir más o menos hasta 1400 de tensión de rotura, es creciente junto con el límite de fatiga, ambos son crecientes, hasta cierto punto donde ya se puede incrementar la tensión de rotura del material, pero el límite de fatiga no sigue creciendo. No sigue creciendo, entonces lo que habitualmente se usa es esto, o sea, el 0,5, o sea, digamos, esta sería la parte de la recta ascendente, y esta sería la parte de la parte horizontal, digamos, que está representada como SM. Este SM depende, digamos, para aceros, tiene esta 690 megapascal, digamos, ¿no? Si el material tiene una tensión de rotura menor que 690 megapascal, utilizamos esto. Y si es superior a 690 megapascal, es ese el valor del límite de fatiga. Esto es, digamos, una fórmula rápida como para determinar algún valor preliminar del límite de fatiga si no lo tenemos en bibliografía, al material ese. O no lo dan, o no nos lo dan, si estamos haciendo algún problema nosotros acá en el cursado, o digamos, no lo tenemos realmente. Entonces, para relacionar, aquí, esta fórmula, acá tenemos esta nos relaciona el límite de fatiga de la pieza, es decir, el límite de fatiga el límite de fatiga del material, o sea, obtenido a través de las probetas estándar, con el límite de fatiga de la pieza. ¿Cómo lo relacionamos? Lo relacionamos con un montón de factores, que nos alejan de la probeta. ¿Cuáles son esos factores que aplicamos? FT, FC, FC y un montón más. O sea, ustedes van a tener en la bibliografía un montón de factores. Cada libro tiene sus factores. Pero lo importante de esto es que hay ciertos de ellos, que son estos que están indicados acá, que son factor de tamaño, factor de tipo de carga y factor de tipo de superficie, que son los que habitualmente se aparecen en toda la bibliografía. Entonces, el factor de tamaño, o sea, son dos factores, es importante que no aclare, vuelvo para atrás, son dos factores menores que uno. Esto menor o puede ser uno o menor que uno.
ninguno es mayor que 1, porque todos se alejan, digamos, de la probeta, digamos, de la pieza controlada, que es la probeta. Acá, por ejemplo, el factor de tamaño, el FT. Acá, digamos, tenemos una ecuación basada para ejes rotatorios de acero en función del diámetro. Tenemos para dos rangos, para un diámetro entre 3 y 51, y entre 51 y 254. Básicamente, para ejes rotatorios, si ustedes hacen un análisis de esta ecuación, ¿se acuerdan que nosotros dijimos, si volvemos un poquito para atrás, si me permiten, vamos a volver un poquito para atrás? Acá teníamos la probeta estándar. Observen que la zona del cuello tiene 0,3 de pulgada. Ese es el diámetro, digamos, que va en la zona de falla de la probeta, 0,3 de pulgada. Volvamos de nuevo acá, nosotros sí, esto debe estar, esta primera ecuación, 0,3 está acá, o sea, estos son 2 pulgadas, sería esto. Si yo pongo 0,3 de pulgada en esta ecuación, este factor de forma me va a dar 1. Es decir, ¿qué quiere decir? Todas estos factores, excepto aquel eje que tiene el diámetro exactamente como el de la probeta, todos aquellos otros van a tener valores distintos. Entonces, digamos, excepto el especial y particular que tenga el mismo diámetro que el de la probeta, los otros van a tener otros factores. Para ejes rotatorios tenemos estos. Para ejes no rotatorios, ejes que no rotan, ¿por qué son rotatorios? Porque básicamente la probeta en los ensayos es una probeta que rota, desde un sigma máximo a un sigma mínimo. Para ejes no rotatorios, ejes fijos, hay otras ecuaciones que aproximamos el diámetro, para utilizar las mismas ecuaciones, aproximamos el diámetro que existe, un diámetro equivalente, con este diámetro equivalente lo incorporamos a esta o esta ecuación según corresponda. Cuando son para cargas, ejes de acero rotatorios, cuando la carga es axial sola, el factor de forma es siempre 1. Porque acuérdense que mi probeta era una probeta que, como dije recién, es una probeta con momento flector alterno. Otro factor que me aleja, digamos, de mi probeta estándar es básicamente el factor de carga. Observen que este factor de carga, cuando la pieza mía está trabajando en flexión, el factor de carga es 1. Obviamente, ¿por qué? Porque la probeta estaba trabajando en flexión, o sea, la carga de la pieza es igual que la carga de la probeta, por eso es 1. Pero cuando es axial, este factor de carga me castiga, y es 0,85. Y cuando es torsión pura, es 0,59. Observen acá que es importante, dice acá, cuando son tensiones combinadas, cuando tenemos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de tensiones combinadas, estamos hablando que tenemos momentos flectores y momentos torsores trabajando en conjunto. Entonces ahí es necesario aplicar un criterio de falla, a un criterio von Mises, por ejemplo, o Tresca. Entonces, digamos, en este caso no corresponde aplicar al momento torsor este 0,59, porque ya está en el propio criterio de falla, el momento torsor ya, según el criterio que apliquemos, ya aplicamos un 0,577 para torsión, para el torsor que compone la carga, y si fuera 3, es 0,5. Es decir, no vamos a castigar 2 veces el momento torsor. Si es tensiones combinadas, no debemos aplicar este 0,59. Es solamente, como dice acá, torsión pura, es decir, solo torsión.
la pieza tiene solo torsión. Bueno. Y por último tenemos el factor de superficie. El factor de superficie es el que me aleja, he reiterado varias veces en esta presentación, es lo que me aleja de la probeta, la pieza de la probeta. Es decir, si la superficie de la pieza mía es rectificado, algo similar a lo que es la probeta, seguramente este factor me va a dar muy cercano a 1. Pero si, digamos, son maquinados, se tiran en frío, forjados en caliente, o sea, laminados en caliente, estas son todas formas constructivas donde naturalmente me genera en la superficie. ¿Qué me genera en la superficie esto? Me genera puntos de concentración de tensiones, inevitablemente, son defectos, son pequeñas grietas que pueden generar concentraciones de tensiones, y para cómo esas grietas están en zonas de concentración de tensiones, son futuras grietas posibles de incrementarse, ¿no? Entonces, digamos, son todas otras formas constructivas de la superficie que me va a castigar, digamos, que me va a generar, digamos, tensiones de límite de fatiga de la pieza menor que el límite de fatiga de la probeta. ¿Se entiende hasta acá? Estos son los factores que se agregan. Volvamos un poco para atrás para recapitular este tema. Esto es lo importante. Límite de fatiga de la probeta, que lo obtuve con ensayos, o lo obtuve con esa fórmula, digamos, que relacionamos la tensión de rotura. Y estos factores me llevan al límite de fatiga de la pieza, que es el que yo voy a utilizar en mi pieza que estoy estudiando. No estoy estudiando una probeta, estoy estudiando o analizando o calculando una pieza. Todos estos factores me afectan el límite de fatiga teórico o el límite de fatiga de la probeta. Avanzando un poco más en este tema, nosotros podemos ver, digamos, hablar, digamos, del tema de vida limitada. Esto que tenemos acá, resistencia a la fatiga con vida ilimitada. Nosotros hemos analizado hasta el momento y estudiado esto. O sea, de acá para adelante, o sea, cuando estamos hablando del límite de fatiga de la pieza, o sea, estamos estudiando, digamos, que la pieza está trabajando a tensiones iguales o menores que este límite de fatiga. Esto me va a producir que esa pieza va a trabajar indefinidamente. Pero digamos, esto suele ser que son tensiones que no me conviene, o sea, o no me interese, porque, digamos, porque yo no necesito que la pieza me vaya a trabajar 1.000.000 de ciclos. Yo por ahí necesito que trabaje menos, porque va a ser una pieza que va a trabajar un cierto tiempo y luego la voy a cambiar, o el mecanismo la voy a reemplazar, o el mecanismo va a quedar fuera de servicio. Entonces no es necesario bajar tanto la tensión. Es decir, yo puedo trabajar a tensiones más altas, por ejemplo, a SN. Entonces, viendo el gráfico de Wheeler, como la parte roja, que es esta que está representada acá, si yo trabajo a un SN, lo que va a pasar es que la pieza no va a tener vida infinita. La pieza va a romper estadísticamente a cierta cantidad de ciclos, N mayúscula. Bueno, y a mí me puede servir, digamos, al proyectista le puede servir que viva esta cantidad de ciclos, porque yo la voy a dejar fuera de servicio acá. O sea, no pasa nada, digamos, está perfectamente bien, digamos, ¿no? Para eso, entonces, obviamente, si yo la voy a hacer trabajar en vez de SE a SN, la voy a hacer trabajar a mayor nivel de carga. Eso quiere decir que la pieza va a ser más pequeña, o sea, o sea, de menor material, más económica, que es lo que nosotros queremos ver, o sea, queremos analizar piezas que adecuadas y que sean económicas, ¿no? Ese es nuestro fin, ¿no? Como ingenieros, ¿no? En definitiva, lo que se puede hacer es, como estos son gráficos doblemente logarítmicos, esta recta está representada por esta ecuación logarítmica.
y a partir de ella podemos determinar, hacer la relación entre la tensión Sn y el número de ciclos n, que es esta ecuación. Es decir, si yo tengo el número de ciclos, puedo calcular cuál es el número de ciclos que yo quiero que viva, puedo calcular la tensión correspondiente o viceversa. Si yo tengo la tensión a la cual va a trabajar la pieza, entonces yo voy a saber cuánto vida va a tener. Menor, por supuesto, que 10 a la 6. Entonces, esto, digamos, es un análisis para vida ilimitada para, en este caso, tensiones alternas. Importante esto, tensiones alternas, es porque estoy utilizando directamente el gráfico de Wheeler, tensiones alternas y vida limitada, que es muy importante en cuanto a economía, ¿no? Entonces, pero acá... Disculpe. Sí, Nicolás. Sí, volviendo a la filmina anterior, ahí en la relación del SN está entre el SE y 0,9 del SU. Claro, exactamente. Sí. Ahora, SE sería la tensión por fatiga real del material, ¿no? En este caso, SE sería el límite de fatiga, podemos hablar de la pieza, por eso es SE. No es del material, ya sería el límite de fatiga de la pieza mía. Ah, bien, bien. Yo ya hice las reducciones correspondientes y ya estamos hablando de la pieza. Estamos hablando perfecto. De la pieza. Y ese es el valor, digamos, para vida infinita. Para vida infinita de esa pieza. Buenísimo. Que yo profeso, no lo quiero utilizar ese, quiero utilizar algo más económico, es decir, o sea, y que viva menos. O sea, todos tienen su pro y su contra. Es más económico porque va a ser una pieza más pequeña, seguramente, claro. Pero, digamos, va a vivir no infinito, sino va a tener una vida limitada. ¿Se entiende, Nicolás? Perfecto, profe. Gracias. Bien, bueno. Entonces, vamos al caso de no tensiones alternas, vamos al caso de tensiones fluctuantes, uniaxiales. Esto es importante el título acá. Tensiones fluctuantes uniaxiales. Fluctuantes, porque ya es lo que vimos antes, donde tenemos entre un sigma máximo y un sigma mínimo, ciclando infinitamente. Con eso nosotros representamos idealmente un sigma medio y un sigma alterno, a partir de ambas, con el promedio o con la diferencia. Esto, digamos, me genera un parámetro R, que simplemente es, digamos, que se ve en la bibliografía. O sea, cuando R es igual a 1, ¿qué significa? Es una carga estática. Si el máximo es igual que el mínimo, es un esfuerzo estático, no tiene mucho sentido, no es fatiga. Si es 0, significa que es un esfuerzo repetido, que vamos de 0 a un máximo, de 0 a un máximo, de 0 a un máximo, es esto. Y cuando es menos 1, es justamente el esfuerzo alterno. Es el caso cíclico así, el esfuerzo alterno, que es el que, digamos, el que inicia todos estos estudios, el esfuerzo alterno, que R igual a menos 1, y cualquier otro valor de R son lo que llamamos tensiones fluctuantes. Tensiones fluctuantes. Uniaxiales. ¿Por qué es uniaxial? Justamente porque estamos hablando de esfuerzos uniaxiales. No estamos hablando de esfuerzos biaxiales ni triaxiales. No estamos hablando ahora, en este punto, digamos, del tema, no estamos hablando de casos de tensiones combinadas, en 2 ejes o en 3 ejes. Son uniaxiales. Un caso muy, muy sencillo, muy básico, pero bueno, es para entender el tema. Pero sí ya de tensiones fluctuantes, lo más genérico que se puede dar. Lo más genérico que se puede dar en cargas uniaxiales es esto. Bueno, entonces, he acá lo importante. Esto es muy importante y es, digamos, lo que se vio. Además, digamos, del gráfico de Wheeler, el precursor de este tema, que sus curvas de Wheeler muy importantes en cargas
Acuérdense que los curvos de Wheeler eran cargas fluctuantes, perdón, cargas alternas. En este caso, observen qué es lo que tenemos acá. Tenemos en el eje de las abscisas, ¿qué es lo que tenemos? Las tensiones en tracción, en positivo, y en negativo, en compresión. ¿Pero qué? La tensión media. La tensión media, esta sería como la tensión estática, como dijimos, es la idealización de la tensión estática. Acá tenemos en tracción y en compresión. Acá está representado en el eje de las X la tensión media, y en el eje de las ordenadas la tensión alterna. Obviamente es solo positiva. Nosotros solamente podemos representar el primer cuadrante y el segundo cuadrante. El primer cuadrante me representa las dos positivas, es decir, la tensión media es positiva, es decir, es esto, la tensión media es positiva. Volviendo para atrás, en compresión, la tensión media es negativa. Es esta parte, tensión media es negativa. Y lo que está representado acá en ordenadas es la tensión alterna. Esto está, digamos, parametrizado, o sea, lo que tenemos la tensión media está dividida por la tensión de rotura en tracción, esta tensión de rotura en compresión, es decir, el 1 es cuando la tensión media alcanza la tensión de rotura. Y está también adimensionalizada la tensión alterna sobre el límite de fatiga de la pieza. Cuando llegamos a 1, significa que la pieza llega a la tensión alterna, la tensión alterna esa llega al límite de fatiga. En definitiva, lo que se ve en los ensayos en los ensayos de distintos tipos, lo que se ve es esto, estas nubes. Estas nubes, estas dos líneas rectas en rojo ahí, son los que me cubriría, digamos, cuál es la tendencia, digamos. Acá la tendencia va entre 1 y 1, claramente, en el primer cuadrante, y en el segundo cuadrante genera una carga horizontal. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahí, ¿no? Entonces, lo que se ve claramente es que si la tensión media es en tracción, la rotura genera tensiones, genera este tipo de nubes. En cambio, cuando la tensión media es en compresión, genera este tipo de gráfico horizontal. ¿Qué significa? Que la tensión de compresión me estabiliza la pieza, no así la tensión de tracción. La tensión de tracción es algo perjudicial para la pieza, que tiende a hacerla fallar más rápidamente. Esto es lo que se ve, digamos, en los ensayos. A partir de estas nubes de ensayos, como vimos en estos gráficos de interacciones, como vimos algo en bandeos, aparecen los distintos investigadores, ¿no? Los distintos investigadores, cada uno, como yo digo, cada uno con su curvita. Pero bueno, no, o sea, son investigadores, digamos, a lo largo de la historia, que presentaron sus distintas curvas, envuelven, su idea es envolver básicamente esto. Lo de interés es básicamente el primer cuadrante, es lo interesante, porque el segundo cuadrante no tiene mucho interés, porque la tensión media es negativa, es estabilizante, no es muy interesante, porque lo único que sucede acá, en el segundo cuadrante, lo único que sucede y lo único que tiene interés es la tensión, es la tensión que, digamos, la tensión alterna. Es decir, no es muy interesante la interacción entre la tensión alterna y la tensión media, que es el primer cuadrante lo interesante. Entonces, ¿qué es lo que vieron los investigadores? Los investigadores de estos temas históricamente van desde las curvas de más abajo a las de más arriba, no necesariamente, las últimas son muy juntas todas en la historia, pero las primeras sí son las más históricas, las más antiguas. El primer investigador que habló de esto, muy importante, fue Soderbergh.
Soderbergh, un investigador sueco, él planteó, como primera aproximación a curva de interacción, él planteó una recta. Él dice que, digamos, para este caso de fatiga, va a haber falla cuando en esta curva de interacción entre tensión de este SI sería estrés hielo, o sea, la tensión, el límite de fluencia, un lado, en la tensión media. Y la tensión alterna va hacia ese punto que todas las teorías van al mismo punto. Observen que acá ya no está adimensionalizado, acá tenemos, ese punto es la tensión, el límite de fatiga SE sobre el KF. El KF, si se acuerdan, es el factor de concentración de tensiones en fatiga. Es decir, el factor que me afecta el límite de fatiga de la pieza, digamos, justamente por el fenómeno de tensiones alternas. Es decir, este investigador me dice, esta curva azul. Entonces, si yo tengo trabajando mi pieza un punto que estamos estudiando, un punto exigido, por supuesto, en esta tensión media y esta tensión alterna está en este punto. Ese es el punto de trabajo justamente de ese punto de la pieza. Y Soderbergh me va a decir que el coeficiente de seguridad que yo voy a tener va a ser la relación entre 0 a este punto negro sobre 0 a este punto azul, digamos. Ese sería el coeficiente de seguridad existente si ambas tensiones, tanto la media como la alterna, crecen proporcionalmente, llegan hasta este punto y, según Soderbergh, ahí la pieza va a fallar. En ese punto va a fallar. Bueno, esto es lo que predice Soderbergh. Digamos, se vio, digamos, que este criterio era demasiado, demasiado, digamos, conservativo, pero digamos, fue el primero que presentó un criterio, digamos. Ahora sabemos que era muy conservativo, en su momento no sabía nadie nada, pero en definitiva, esta recta está representada por esta ecuación, en la ecuación de Soderbergh, que me relaciona el coeficiente de seguridad. Esta primera parte es la tensión media y esta es la tensión alterna. Esta me representa esta recta. Adelante en el tiempo viene el investigador Goodman, que es una curva muy utilizada actualmente, básicamente porque es una recta y es sencillo de calcular. Goodman me plantea lo mismo, una recta entre el mismo punto de tensiones alternas. Él se va no a tensión de fluencia, sino a tensión de rotura. Él plantea esta recta, tensión de esta recta entre la rotura y el límite de fatiga. Y esta es la ecuación que me representa. Observen que lo que está cambiando acá únicamente es, en vez de tensión de fluencia, tensión de rotura. Es la ecuación de esta recta. Y sucesivamente, otros investigadores plantean parábolas, distintas ecuaciones que me tratan de envolver, digamos, esta nube de ensayos, ¿no? Con mayor felicidad o menor felicidad, algunos aplican correctamente algún tipo de materiales, otros a otros, digamos, pero digamos, son todas, digamos, expresiones un poco más aproximadas que las dos primeras, pero digamos, tampoco sumamente felices, digamos. Ninguna de ellas tiene exactamente la precisión exacta, ¿no? Fundamentalmente por lo que dijimos en su origen, ¿no? Cuando empezamos a hablar de este tema. Existe una dispersión muy grande, porque, digamos, nosotros podemos construir una pieza lo mejor posible, pero sabemos que una pieza, en una tanda de piezas, todas las piezas van a fallar a distintas
tensiones. Eso es lo único que tenemos claro. O sea que ninguna va a fallar a igual tensión que la otra, excepto una casualidad. Eso me da una nube digamos, de soluciones. Por eso, digamos, todas estas propuestas son todas válidas, excepto, digamos, la primera de Solver, la muestra que realmente está fuera de foco actualmente con el conocimiento que tenemos, ¿no? que se ha adquirido a lo largo de los años. En definitiva, bueno, lo que vemos acá es simplemente lo que dijimos recién, todos los criterios convergen a este punto. ¿Por qué? Porque, digamos, es el punto, digamos, de solamente tensión alterna, o sea que lo que vale, digamos, volviendo para atrás, todos estos segundos miembros, todos son iguales, en definitiva, cuando la sigma media es nula, todos llegamos a esto simplemente. Es decir, que todas las posibles soluciones convergen a este punto, lo único claro que hay, digamos. Y como dice acá, para cuando tenemos tensiones medias negativas, no consideramos, digamos, esa tensión negativa. Cuando estamos hablando del segundo cuadrante, trabajamos solamente con este punto. Digamos, no tiene sentido trabajar con tensiones medias negativas. No hacemos uso de eso. Bueno, entonces, básicamente lo que estamos viendo es esto, ¿no? Y siempre, digamos, lo importante de esto es que no hemos hablado acá, de esta curva. Esta curva me está representando a mí la fluencia, porque nosotros vemos que en este punto, este es el límite de fluencia del material cuando hay tensión media solamente y no alterna. Cuando se va agregando tensión alterna, me va generando esta recta. Es decir, ¿por qué acá nosotros tenemos en esta parte, a partir de esta curva, tenemos líneas de punto y acá líneas llenas? ¿Por qué? Porque debemos analizar ambas formas de fallo. Falla por fatiga o falla por fluencia. Es decir, en este caso nuestro que estamos viendo acá, nosotros vemos los distintos criterios, si vamos incrementando, digamos, proporcionalmente ambas tensiones, llegamos a este punto para Goodman, este punto para Gelbert, y este es el punto para carga, digamos, para falla por fluencia. Es decir, estos tres puntos negros tienen coeficiente de seguridad menor que este. Es decir, que la falla para estos tres criterios es fatiga. En cambio, para estos dos criterios están encima, estos coeficientes de seguridad de estas otras dos teorías son mayores que esta. Es decir, si utilizáramos este criterio, estos últimos dos criterios, la pieza estaría fallando por fluencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre debemos calcular, es importante esto, siempre debemos calcular, cualquiera sea el criterio que vamos a utilizar, las dos formas. Falla por fluencia o falla por fatiga. Las que vimos anteriores o estas que son para materiales dúctiles o frágiles, la fluencia. Observen cuál es la diferencia. La diferencia es el KT. Para materiales frágiles debemos utilizar el KT. Para materiales dúctiles el KT es igual a 1 acá. Bueno, acá cuando estamos queremos despejar en las ecuaciones el coeficiente de seguridad, simplemente la relación es esto, es otra forma de presentación de las ecuaciones. Bueno, y cuando, digamos, queremos utilizar para tensiones uniaxiales, fluctuantes uniaxiales, ya no solamente la parte del límite, digamos, de fatiga, sino cuando podemos utilizar las ecuaciones que vimos, tanto la Solver, Goodman, Gelbert, etcétera. Si reemplazamos este límite de fatiga por esta tensión Sn, lo que sucede es que vamos a aplicar, o sea, esta ecuación no se va a igualar a 1. Es decir, si esto es un valor más grande que SE, obviamente, porque SE es mayor que, Sn es mayor que SE,
lo que vamos a tener que hacer es variar algo. Lo que varía es habitualmente el coeficiente de seguridad. O sea, si esto se agranda, el coeficiente de seguridad es más grande. Es decir, que lo que va a suceder ahí es que trabajando a tensiones mayores, vamos a tener vida, vamos a tener vida limitada, pero podemos decir que vamos a trabajar con un coeficiente de seguridad más alto. ¿Mm? Es decir, digamos, simplemente es utilizando las mismas ecuaciones, lo que debemos hacer es reemplazar la tensión del límite de fatiga por la tensión a la cual queremos hacerla trabajar la pieza, que tengamos claro que va a tener una vida limitada, N. Bueno, esto es lo que ustedes tienen ahí en la presentación, es otra forma de ver el tema, que no lo vamos a ver ahora. Es la tensión equivalente en fatiga, es simplemente tensión equivalente de fatiga, está en nuestro compendio, básicamente porque aparece en la bibliografía. Ya actualmente ha dejado de tener interés, pero digamos, básicamente el límite de la tensión de equivalente en fatiga SE, que se ve bastante en la bibliografía, es algo parecido, pues está puesto así en contraposición, con confluencia, lo que nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Lo que veíamos la tensión efectiva o la tensión de comparación, el signo asterisco. ¿Para qué? Para utilizarla en una ecuación compacta, la tensión de fluencia sobre la tensión de comparación me da la tensión de el coeficiente de seguridad. Lo mismo para fatiga. Queremos utilizar una fórmula compacta en este sentido. Digamos, esta es una tensión ideal, no existe en ningún lado. Lo mismo que la tensión de comparación. La tensión de comparación es una tensión ideal, no existe en ningún lado. La componemos, está compuesta digamos, por las tensiones combinadas, ¿no? De esta forma obtenemos para ambos criterios, Soderberg y Goodman, el valor de la tensión de comparación. Ustedes lo pueden ver en la bibliografía. A partir digamos, de las ecuaciones generales podemos obtener las tensiones de comparación para todos los 5 criterios que estamos viendo que presentamos nosotros. Finalmente hay una ecuación digamos, histórica que se utilizó mucho, que es cuando los ejes, la fórmula de eje de Soderberg, que es ni más ni menos que presentar tensiones de comparación, digamos, en flexión y en torsión, y llegamos a una tensión de comparación, la tensión de comparación para utilizar, digamos, el esquema de funcionamiento de ejes, ¿no? Es una fórmula histórica que se usa en alguna oportunidad, pero, digamos, es histórica, ¿no? En definitiva, como les comenté antes, siempre tenemos que hacer el análisis tenemos que analizar, siempre comparar los dos coeficientes de seguridad, en fluencia y en fatiga, analizando cuál es el menor de los dos, que es el que corresponde, y el menor que nos dé nos va a dar claramente cuál es el modo de falla. Si nosotros tenemos un coeficiente de seguridad en fatiga 2 y en fluencia 2,5, obviamente el que debemos utilizar es el menor, y a su vez nos dictamina claramente cuál es el modo de falla. En ese caso en este ejemplo sería fatiga. Es básicamente eso. Bueno, con esto concluimos los conceptos básicos del primer punto, de la primera parte, donde vimos recapitulando, los concentradores de tensiones, los factores KT, KF, a su vez el concepto, digamos, de límite de fatiga de probetas, el límite de fatiga de la pieza, y analizamos las tensiones alternas, que son aquellas que se aplican para las probetas, y las tensiones fluctuantes uniaxiales para piezas, tensiones fluctuantes o alternas también puede ser para piezas, pero siempre utilizando o estudiando el caso uniaxial, el caso más sencillo.
Esto, digamos, con esto concluimos el primer punto. La primera parte, digamos, el viernes vamos a ver un poco casos más genéricos, ya no casos uniaxiales, sino ya casos de tensiones combinadas, o sea, biaxiales o triaxiales. Cómo se puede tratar casos generales, ¿no? No casos uniaxiales. Lo importante de los casos uniaxiales, que no es menor, es que nos sirve, digamos, para digamos, en casos simples, digamos, vamos al caso de ejes, muchas veces los ejes trabajan por la forma que tienen, digamos, su carga de torsión, flexión, muchas veces pueden ser reducidos a casos uniaxiales. Entonces, digamos, tiene su valor, digamos, como para iniciar el estudio de fatiga, hablar de tensiones de casos uniaxiales. Pero tengamos en cuenta, es la excepción, es un caso, es solamente un caso. Pero bueno, nos estamos viendo el viernes. ¿Dudas? ¿Algún concepto que le quedó en dudas? Lo podemos charlar ahora o enviárselo vía correo. ¿Sí? ¿Quién habló? Sí, Nicolás. Sí, Nicolás, sí. ¿Hay alguna novedad sobre los faciales? Sí, la novedad es que lo están corrigiendo, Nicolás. Bien, bueno. No hay novedad. Yo calculo que los primeros días de la semana que viene vamos a tener las notas. Buenísimo. Gracias. Muy bien. Bueno, Nicolás, el resto, ¿todo bien? ¿Dudas, consultas? Si no, damos por concluido esta primera presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, Vamos, ingeniero. Muchas José gracias, Luis. buenas tardes. Chao, José Luis. Nos vemos. Al resto, saludos.